Hace 4 años me entró una llamada de una hija desesperada pidiendo ayuda, ya que su madre acababa de sufrir un derrame cerebral masivo. Imagínense lo que cada uno de ustedes puede sentir si su madre de repente pierde la capacidad de moverse. Doris era una mujer sumamente independiente. Caminaba por el barrio, manejaba, bailaba con sus amigas. En cuestión de segundos pasó a estar en una cama de hospital. Pero lo que más me impactó fue cuando la fui a ver al día siguiente al hospital. Lo primero que vi fueron a 6 enfermeros utilizando una grúa para moverla de la cama a la silla. Ella estaba paralizada de su lado izquierdo y solo así la podían mover. Doris trataba de hablar y le salía una sopa de palabras que no se le entendía. Su cabeza estaba girada hacia el lado derecho, ya que para su cerebro el lado izquierdo no existía. En ese momento decidí retarla y utilizar una tabla deslizante que la pasa de la cama a la silla y que, a diferencia de la grúa, ella demostraba que podía mover partes de su cuerpo, porque tenía que sostener su propio peso mientras se iba deslizando poco a poco sobre la tabla. Meses después de haber aprendido a usar la tabla deslizante para pasarse de la cama a la silla, Doris dio sus primeros pasos. Aquí pueden ver a Doris poniéndose de pie por primera vez. Ven cómo se le dificulta mantener el equilibrio, necesita ayuda para pasar su pierna izquierda hacia adelante. Ni los enfermeros ni los familiares presentes creían que ella era capaz de moverse de esa manera. Lastimosamente, hoy en día hay muchísimas familias que creen que después de un daño en el cerebro no hay recuperación. Pero hoy vengo a compartir con ustedes la terapia que está rompiendo con este paradigma. Hace 20 años se pensaba que después de un daño en el cerebro no había recuperación, ya sea por un accidente de carro, por un derrame cerebral o por una caída. Y prácticamente la persona iba a tener que permanecer en cama por el resto de su vida. También se pensaba que si ya había pasado mucho tiempo, ya sean meses o años, después de este daño, la persona había perdido su ventana de recuperación y no había esperanza, pues todo cambió. Hoy les vengo a decir que el cerebro sí es capaz de recuperarse, y esta recuperación puede ocurrir minutos después del daño o años después del daño. En otras palabras, nunca es tarde para empezar la estimulación. Ahora sabemos la maravilla del cerebro, que puede conectar neuronas con neuronas. Las neuronas que se mueren no se recuperan, pero las neuronas cercanas al daño toman la función de las neuronas lesionadas. Sabemos que el cerebro es plástico, sabemos que el cerebro se puede regenerar, y a esto lo llamamos neuroplasticidad. La mayoría de ustedes aquí, bueno, los que están poniendo atención, están generando nuevas conexiones, están generando neuroplasticidad al estar escuchando y digiriendo estas charlas. Sin neuroplasticidad no tendríamos la capacidad de aprender un nuevo idioma, o aprender nuevas cosas, o aprender un nuevo deporte. Ahora imagínense que se les olvide cómo caminar, o cómo hablar, o cómo vestirse. La neuroplasticidad es aún más importante cuando perdemos la capacidad de realizar muchas de las funciones que todos nosotros tomamos por un hecho. Y nos puede pasar a cada uno de nosotros, porque 1 de cada 6 personas sufrirá un derrame cerebral en sus vidas. Después de un daño en el cerebro, hay un periodo de 6 meses a 1 año en donde el cerebro por sí solo se puede reconectar. Pero si el cerebro se reconecta por sí solo, los movimientos que van a generar van a ser movimientos poco coordinados, poco ágiles. Mientras que si el cerebro se reconecta con una rehabilitación guiada, los movimientos van a ser muy ágiles y muy coordinados. Por ejemplo, imagínense una tela de araña enredada con muchos nudos, representa la neuroplasticidad espontánea. Mientras que una tela de araña con caminos lisos, marcados, sin nudos, representa la neuroplasticidad guiada por la rehabilitación. En el día al día, la tela de araña con nudos representa una persona caminando con zigzag, con movimientos poco coordinados, mientras que la tela de araña ordenada representa a una persona caminando muy ágil, caminando con movimientos coordinados. Ahora sí,
¿Cómo logramos estas nuevas conexiones entre las neuronas? El arte está en la rehabilitación neurológica, una terapia que logra activar los circuitos neuronales a través de los movimientos claves. Hay 3 factores críticos para lograr esta reconexión neuronal como una tela de araña ordenada. El primer factor crítico es la intensidad del movimiento. En otras palabras, la actividad tiene que ser sumamente retadora para la persona. Si queremos que la neurona X se conecte con la neurona Y, la persona tiene que generar realmente un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, para Doris, la actividad de pasarse de la cama a la silla utilizando una tabla fue una actividad sumamente retadora. Si ella simplemente hubiera movido su brazo para arriba y para abajo, la conexión se hubiera quedado a medio camino. La intensidad es indispensable. El segundo factor crítico es lo específico de la actividad. Si queremos entrenar la neurona X, que se encarga de agarrar un vaso, llevárselo a la boca, tenemos que entrenar específicamente los movimientos de doblar, estirar el brazo, agarrar y soltar el vaso. Al contrario, si quisiéramos entrenar la neurona Y, que se encarga de abrir una puerta utilizando una llave, tendríamos que entrenar específicamente los movimientos del antebrazo. El tercer factor crítico que se necesita para la reconexión neuronal es el entrenamiento de las sensaciones del cuerpo. Si después de un daño no queremos que la persona se mueva como un robot, necesitamos enseñarle otra vez a cómo sentir su cuerpo. La persona tiene que sentir la diferencia entre agua caliente quemándole las manos versus agua fría chorreándole por el cuerpo. La persona tiene que sentir la diferencia entre qué se siente caminar en una superficie dura y firme versus una superficie inestable o arenosa. Estos 3 factores críticos, la intensidad, lo específico del movimiento y las sensaciones del cuerpo, son la clave para lograr la neuroplasticidad. Imagínense este escenario. Un día se despiertan, listos para ir a trabajar, tratan de moverse y se dan cuenta que no sienten una parte de su cuerpo, no se pueden levantar. Tratan de gritar para pedir ayuda y no les sale la voz. Van a querer que todo regrese a la normalidad lo más rápido posible. Afortunadamente, hoy en día tenemos un gran avance en la ciencia médica que permite exactamente esto, que todo regrese a la normalidad lo más rápido posible. Este avance se llama la estimulación magnética transcraneal, o TMS por sus siglas en inglés. En 1985, Anthony Barker realizó la primera estimulación magnética. En la última década específicamente, han habido muchas investigaciones que demuestran la eficacia de TMS en diferentes trastornos neuropsiquiátricos, como es la depresión, la enfermedad de Parkinson, derrame cerebral, ciertos dolores crónicos, entre otros. En Costa Rica, este novedoso tratamiento se ha estado aplicando desde el año 2006 y se ha aplicado en aproximadamente 380 pacientes. Imagínense un imán sumamente poderoso que logra o estimular o frenar áreas específicas del cerebro a través de ondas electromagnéticas. Este imán es tan poderoso que literalmente puede frenar sus palabras mientras ustedes están hablando. Este imán es tan poderoso que puede hacer que su mano se mueva sin que usted conscientemente la esté moviendo. La TMS puede frenar o activar ciertas partes en el cerebro y va a ayudar a mejorar la calidad de movimiento en pacientes que han sufrido un derrame cerebral o la enfermedad de Parkinson. En otras palabras, TMS y rehabilitación neurológica aceleran el proceso en estas 2 enfermedades. Aproximadamente 1 de 500 personas sufre la enfermedad de Parkinson. En este caso, la TMS va a estimular el cerebro. Estas personas carecen de suficiente dopamina. Dopamina es una sustancia que es naturalmente producida por el cuerpo que se necesita para generar movimientos coordinados. Por carencia de esta dopamina, el cerebro está apagado y necesita ser estimulado. En el siguiente video podemos ver a un señor con la enfermedad de Parkinson antes de iniciar el tratamiento de TMS.
Aunque parezca que el señor está caminando bien, podemos ver que tiene una marcha lenta, tiene problemas al girar, tiene un poco de imbalance y él está en riesgo de caerse. 2 semanas después del tratamiento podemos ver a este mismo señor. Le pedí que se levantara de la silla y saliera caminando lo más rápido posible. Literalmente salió corriendo. En el caso de personas que han sufrido un derrame cerebral, la TMS va a frenar los movimientos. Sabemos que el lado derecho del cerebro controla los movimientos del lado izquierdo. El lado izquierdo del cerebro controla los movimientos del lado derecho. Cuando hay un daño en un hemisferio, el otro hemisferio trata de tomar control y no permite que el hemisferio dañado se recupere. Entonces, la TMS va a frenar los movimientos del lado bueno para que el lado dañado se recupere. En el siguiente video podemos ver a María, de 53 años, antes de empezar el tratamiento. Ella sufrió un derrame cerebral a los 46 años. Vean cómo se le dificulta a ella levantarse de una silla, pierde el equilibrio hacia la izquierda. 2 semanas después del tratamiento de TMS y rehabilitación neurológica, podemos ver a María levantándose por primera vez en 7 años sin ayuda, con mayor facilidad. Este es un claro ejemplo de cómo las neuronas se pueden reconectar sin importar el tiempo que haya pasado. Acuérdense de Doris, una mamá que no podía hablar, que tenía su lado izquierdo paralizado, que necesitaba 6 enfermeros para moverla. Su historia es una de las muchas que evidencian que el cerebro sí es capaz de recuperarse, porque hoy su historia es otra. Doris logró reconectar sus neuronas. Doris logró hacerlo lo más rápido posible a través de la estimulación magnética. Ella logró recuperarse años después de su daño. Hoy, a los 84 años, Doris baila. Gracias.